Buenas, espero todo esté muy bien. Mi nombre es Ángel Girón, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica Industrial en la UNA. En este video les voy a explicar algunos ejercicios sobre guías de onda relevantes a la clase de electromagnetismo 1. Entonces, con respecto a los objetivos de este video, es comprender por qué las ondas TM o transversales magnéticas no tienen frecuencia de corte en m igual a 0 y en n igual a 1 o en n igual a 0. También analizar y comprender cuándo se va a propagar una guía de onda y cuándo no se va a propagar. Y entender cada uno de estos problemas explicados. Entonces, con respecto al problema número uno, nos dicen de que una guía de onda rectangular conductora hueca con dimensiones de 2.5 centímetros por 1 centímetro. Estas van a operar por debajo de los 6.1 GHz. Aquí nos dan la frecuencia a la que puede operar la guía de onda. Nos preguntan cuántos modos T y TM podrá transmitir y cuáles son estos modos. Calcule la frecuencia de corte para cada modo. Entonces, la solución a este problema, primero identificamos las dimensiones de la guía de onda, eh, que es A por B. Entonces, A es igual a 2.5 centímetros, B es igual a 1 centímetro. La frecuencia dice que va a operar eh, a los, o sea, va a operar a frecuencias menores que 6.1 GHz. Entonces, aquí tenemos la fórmula para la frecuencia angular. Ya sabemos que la frecuencia angular se asocia con la frecuencia normal por 2pi. Entonces, aquí tenemos la ecuación para la frecuencia. Entonces, vamos a utilizar esta fórmula para poder calcular la frecuencia de corte con respecto a los modos TE y TM. Entonces, con respecto a los modos TE, ya sabemos que el modo dominante es F10, M igual a 1 y N igual a 0. Entonces, al sustituir esto, M igual a 1 y N igual a 0 en la fórmula de aquí de la frecuencia, se reduce a C sobre 2A. Entonces, al sustituir estos valores, que ya sabemos que C es la velocidad de la luz, igual a 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y el A que tenemos aquí, cabe decir de que esto como está en centímetros lo pasamos a metros para tener un mismo sistema al calcular estos valores. Entonces, el resultado de esta frecuencia nos da 6 GHz, que si se fijan es menor que 6.1 GHz aquí. Entonces, a este modo sí se va a propagar la guía de onda. Siguiendo, calculando la frecuencia 2,0, m igual a 2 y n igual a 0, al sustituir en la fórmula, se va a reducir a esta expresión que tenemos aquí. Entonces, al sustituir estos valores, nos va a dar que la frecuencia 2,0 va a ser igual a 12 GHz. Ok, ¿qué pasa con esta frecuencia? Que no, como va a ser mayor que 6.1 GHz, entonces por ende a esta frecuencia no se va a propagar la guía de onda. Entonces, no tiene caso seguir calculando F30 porque ya sabemos de que si F20 va a ser mayor que 6.1, F30 va a ser aún mayor que F20 que tenemos aquí. Entonces, calculando F01, sustituyendo la fórmula, se reduce a C sobre 2B igual a 15 GHz. Igual a esa frecuencia tampoco se va a propagar la guía de onda. Eh, entonces, no tiene caso también calcular F02 porque va a ser incluso aún mayor que este valor de aquí. Por último, tenemos que la frecuencia 1,1, m igual a 1, n igual a 1, sustituimos esto en la fórmula. Eh, como ya dijimos, ¿verdad? Como está en centímetros esto, lo queremos pasar a metros, solamente lo dividimos entre 100. Si se fijan aquí tenemos un 200 aquí, pero eso fue un error de dedo al escribir esto. Entonces, el cálculo está hecho dividiendo entre 100 y este valor da 16.16 GHz. Entonces, eh, igual esta frecuencia no se puede propagar la guía de onda. Entonces, una vez terminados la frecuencia para los modos TE, vamos con los modos TM. Ok, ¿qué pasa aquí en los modos TM, transversales magnéticos, que no se puede calcular frecuencia 0,1, por ejemplo, o 1,0? ¿Por qué? Porque ya sabemos que la definición de los modos transversales magnéticos es que el campo magnético longitudinal es igual a 0. Pero si tenemos un m igual a 0, un n igual a 0, el campo eléctrico longitudinal
sería cero. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos eh, el campo eléctrico igual a cero y el campo magnético igual a cero. Y eso ya sería una onda transversal electromagnética. Y ya sabemos que las ondas electromagnéticas eh, no se pueden propagar para una guía de onda. Entonces, por ende, solo calculamos la frecuencia en 1,1 y que esta misma de aquí, el mismo valor, 16.16 GHz, que igual es mayor que 6.1 GHz. Entonces, en conclusión, la guía de onda trabajará o se propagará únicamente en el modo dominante para las ondas transversales eléctricas y no propagará ondas transversales magnéticas, porque ya explicamos que solo se va a cumplir a frecuencias menores a este rango de aquí y la única frecuencia que va a operar ese rango es la del modo dominante, esta de aquí, F10, que va a ser igual a 6 GHz. Una vez terminado de explicar esto, voy a explicar ahorita el problema número 2, que dice, una guía de onda rellena de aire de dimensiones A por B. Si se fijan, aquí nos dan una restricción, por así decirlo. Nos dicen que B tiene que ser menor que A y A tiene que ser menor que 3 veces B. Entonces, nos dicen que se debe construir para operar a una frecuencia de 5 GHz en el modo dominante, o sea, en el menor nodo posible. Se desea que la frecuencia de operación sea al menos de 20% mayor que la frecuencia de corte del modo dominante y además 30% menor que la frecuencia del siguiente modo de mayor orden. Esto lo voy a explicar un poco más adelante. Calcule las dimensiones A y B si nuestra guía propagará ondas transversales magnéticas. Ojo, únicamente transversales magnéticas. Entonces, es posible dimensionarla con esta información. Entonces, con respecto a la solución de este problema, nos dan unas condiciones de diseño, en donde dice que la frecuencia va a ser, bueno, una de las condiciones va a ser que la frecuencia tiene que ser mayor al 20% de la frecuencia del modo dominante. Ya sabemos que el modo dominante en el modo de las transversales magnéticas va a ser igual a F11. Entonces, si nos pide de que va a ser mayor que eso, tenemos, o sea, tenemos el 100% más el 20%. Eso sería el 120%. Entonces, ya tomando a valores numéricos, sin porcentaje, es 1.2. La frecuencia va a ser mayor que el 1.2 de la frecuencia 1,1. Y la otra condición, tenemos que la frecuencia va a ser menor que 0.7 por el siguiente modo después del modo dominante, después del modo F11. Entonces, primero tenemos que determinar cuál es este valor, cuál es el modo que le sigue a F11. Y para eso tenemos dos prospectos. F21, que eh, aquí tenemos la fórmula de frecuencia, ¿verdad? Entonces, al sustituir m igual a 2 y n igual a 1, nos da esa frecuencia de aquí. Esa es la frecuencia 2,1. Y el otro prospecto es este, F12. Entonces, sustituyendo m igual a 1 y n igual a 2, tenemos este valor de aquí, de frecuencia. Entonces, eh, ¿cuál es el siguiente modo? F1, F21 o F12. Entonces, por hipótesis, vamos a decir de que F21 menor que F12. Ok, aquí básicamente, ¿qué significa eh, calcular el siguiente modo después de F11? O sea, vamos a tomar de estos dos prospectos el que sea menor, ya que ya sabemos de que esta frecuencia 1,1 es el menor modo posible. Entonces, obviamente, de estas dos frecuencias que tenemos aquí, vamos a tomar el menor valor de estas dos frecuencias. Entonces, para calcular esto, básicamente, por esta hipótesis, sustituimos aquí las frecuencias eh, que aquí pusimos, sustituimos, tenemos esta inecuación de aquí. Entonces, desarrollando e imponiendo la restricción límite superior a igual a 3. Ok, ¿por qué ponemos a igual a 3? Porque esta es la restricción que nos da el problema aquí al inicio. Nos dicen que A tiene que ser menor que 3 veces B. Entonces, por ende, la restricción va a ser de que A, o sea, el valor
el valor límite de A va a ser igual a 3 veces B. Entonces, una vez sustituyendo este valor, aquí sustituimos el A por 3 veces B, sustituimos este valor de aquí, seguimos desarrollando, o sea, esto es pura álgebra normal. Eh, Al final hacemos suma de operaciones aquí, 4 sobre 9b cuadrado más 1 sobre b cuadrado, esto es eh, 13, 13 sobre 9b cuadrado menor que 37 sobre 9b cuadrado. El b cuadrado básicamente como está en los dos lados de la ecuación se cancela y calculamos 13 sobre 9 y 37 sobre 9, que esto va a ser igual a esto, 1.4 va a ser menor que 4.11. Entonces, ¿qué significa? Que ciertamente la frecuencia 2,1 va a ser menor que la frecuencia 1,2. Entonces, la frecuencia que le sigue al modo F11 va a ser la frecuencia 2,1. Entonces, aquí vuelvo a recalcar las condiciones de diseño, que son que la frecuencia tiene que ser mayor al 20% de la frecuencia 1,1 y la otra que la frecuencia va a ser menor que el 30% del siguiente modo. Entonces aquí igual se le resta 100% menos 30%, queda el 70%, entonces tomamos el valor numérico que es 0.7. Entonces, eh, sustituyendo eh, valores, digamos, nos da la frecuencia que era de 5 GHz y eh, sustituimos F11 por el valor numérico que teníamos antes, que es esto de aquí, y tenemos para la segunda condición la misma frecuencia de 5 GHz igual a 0.7 por la frecuencia 2,1. Entonces, eh, aquí tenemos un sistema de 2 por 2, dos variables, dos ecuaciones. Entonces, yo para resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones, lo que hice fue eh, usar el programa de Wolfram Matemática, donde aquí está. Entonces aquí puse las dos ecuaciones. Entonces el resultado básicamente es en el que las dimensiones, el A y el B, quedan positivos. No se puede tomar una dimensión, o sea, en donde A o B es negativo, porque básicamente es una distancia, por así decirlo, y no hay distancias negativas. Entonces tomamos este valor, tenemos aquí A igual a 0.0447. Esto está en metros. Entonces nosotros básicamente, bueno, lo queremos en centímetros, entonces lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Entonces tenemos A igual a 4.48 centímetros y B igual a 6.05 centímetros. Entonces, si se fijan, eh, aquí ya tenemos las dimensiones de la guía rectangular de onda, pero ¿qué pasa? Que no cumple con las restricciones. ¿Por qué? Porque tenemos aquí las restricciones del ejercicio y nos dicen de que B tiene que ser menor que A. Y en las variables que encontramos, tenemos que B es mayor que A. Entonces, por ende, no se puede cumplir, o sea, no se puede cumplir, no se puede construir una guía de onda que cumpla con lo solicitado. Entonces, aquí con ende terminamos el ejercicio y como conclusiones del video podemos decir de que las ondas transversales magnéticas no pueden tener frecuencias de corte en M o N igual a cero, porque quedaría, como expliqué, el campo eléctrico longitudinal igual a cero y el campo magnético longitudinal igual a cero. Y eso sería una onda transversal electromagnética y sabemos que no se va a propagar en guías de onda. Y como otra conclusión, tenemos que las guías de onda se propagan cuando la frecuencia a la que opera es mayor que la frecuencia de corte. De lo contrario, no se propagará. Muchas gracias.